Muy bien, seguimos con la segunda clase. Estábamos diciendo, al fin de la primera, que en la Baja Edad Media tiene que ver mucho el origen de la Baja Edad Media con las cruzadas. Las cruzadas van a originar, van a comenzar a originar el comienzo de la crisis del orden feudal, por lo que habíamos dicho recién, y ahora vamos a profundizarlo, porque resurgen las ciudades. Entonces, es importante destacar esto. Recuerden que el feudalismo, el ámbito propio del feudalismo es el campo, los feudos, lo dice la palabra, feudalismo. Ahora, cuando aparecen las ciudades, bien, quiero destacar una cuestión. Las ciudades eran espacios cerrados, limitados por grandes muros, acá he elegido dos imágenes, grandes muros que justamente lo que decían era evitar las posibles invasiones. Bien, pero dentro de la ciudad, a su vez, por dentro, existe un gran intercambio no solo de cuestiones económicas, intercambio comerciales, fundamental para entender este proceso, sino también cultural, ¿no? Empiezan a intercambiar ideas y demás. Ahora vamos a explicar un poco por qué estoy diciendo esto. Vamos a hacer un repaso. ¿Por qué? Las causas del por qué el resurgimiento de las ciudades. Habíamos dicho, por un lado, colabora la expansión agrícola, lo que aplicamos en el primer video, al haber más aumento la producción, aumenta el abastecimiento de alimento y se permite también abastecer a las ciudades que empiezan en crecimiento, bien, y también permite la acumulación de un excedente de producción apropiado, por un lado, por los señores feudales, pero por otro lado también permite esta expansión y esta acumulación de excedente, también origina y lleva a una reapertura del comercio. Bien, ¿qué quiero decir con esto? No solo las cruzadas vuelve a reabrir las relaciones entre Occidente, Europa y Asia, sino que también hay una reapertura del comercio, también llevado porque hay un excedente de producción que es lo que intercambia Europa con Occidente. Bien, ahora sí quiero que entiendan, vamos un poquito en detalle, por qué es importante este resurgimiento de las ciudades. ¿A qué me refiero? Por cuáles fueron las consecuencias, el impacto del crecimiento, del resurgimiento de las ciudades. Bueno, en principio, y esto va a ser fundamental para entender por qué empieza a entrar en crisis los señores feudales, empiezan a ocurrir migraciones campesinas. Muchos campesinos abandonan los campos, los feudos, y empiezan a migrar a las ciudades, lo que va a provocar una pérdida del poder de los señores feudales. ¿Por qué? Porque al tener menos campesinos dentro de su feudo, va a cobrar menos tributo. Cuestión bastante obvia. A su vez también esto, por un lado, pierde poder los señores feudales, pero por otro lado se empieza a enriquecer el rey. Bien, es un proceso, va de la mano uno con otro. ¿Por qué? ¿Por qué se empieza a enriquecer el rey? Justamente porque las ciudades a los que le pagan tributo es al rey. Entonces, al cuanto más crezca una ciudad, pierde más poder un señor feudal, porque pierde población que se va a vivir a la ciudad, como una forma de salir de la crisis, pero por otro lado también empieza a haber un enriquecimiento del rey y se empieza a torcer un poco esta balanza. También otra consecuencia del resurgimiento de la ciudad es la recirculación monetaria. Empieza a existir la moneda como bien de intercambio. Bien, también hablaba recién de las ciudades también no solamente como un ámbito de intercambio de productos, sino también como centros culturales y artísticos. La ciudad empieza también a ser un lugar donde empieza a desarrollarse, intercambiarse también distintos ¿por qué no?, conocimientos y demás. Y aquí vamos al último gran punto, a la última gran consecuencia, y que marca hondo la Baja Edad Media y la crisis del sistema feudal. Aparece un nuevo sector social, la burguesía. Bien, al aparecer la burguesía, se empieza a resquebrajar no solo el orden social, sino el orden económico por cuestiones que ahora vamos a ir viendo. Quito esto para poder profundizar esta cuestión de la burguesía. Bien, vamos aquí, aparece la burguesía. Ahora bien, la pregunta sería, ¿quiénes son y por qué son importantes los burgueses? ¿Quiénes son los burgueses? Bueno, ¿a qué se dedican? Son personas que viven en las ciudades, dedicadas al comercio, son también artesanos y también prestamistas de dinero.
Bien, también empiezan a prestarle dinero a los reyes, por ejemplo. Entonces acá elegí dos imágenes emblemáticas o para clarificar un poco de lo que sería un burgués. Burgués tiene una lógica, una forma de vida completamente disruptiva con lo que era el feudalismo. ¿Por qué? ¿Por qué se habla que justamente la burguesía empieza a quebrar el orden social? Por un lado, recordando lo que habíamos hablado de las tres órdenes, no encajaban en la división de estas tres órdenes. No eran de los que trabajaban el campo, sino que eran en el ámbito propio de ellos, es la ciudad, dedicadas al comercio, como recién decíamos. Pero por otro lado también va a generar un cambio en la mentalidad. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Porque la burguesía empieza a tener una nueva concepción asociada al individualismo, al racionalismo, a la valoración del trabajo como una fuente de riqueza y al rechazo al ocio. Son personas dedicadas al comercio, dedicadas al negocio, al hacer dinero a partir del dinero, el intercambio. Es importante destacar y comprender esto. Marca ¿cómo decirlo? Un quiebre en la lógica, porque antes la riqueza provenía del campo. Bien, los señores feudales acopiándose de los excedentes de producción pagado en forma de tributo por los campesinos. Ahora la burguesía, a partir del trabajo, del intercambio comercial, de prestar dinero, de hacer dinero con dinero, en definitiva, empieza a generar un gran cambio. El racionalismo también es importante entender porque empiezan a pensar métodos y estrategias para poder ganar más. Y cuanto más se enriquecen los señores feudales, también más se enriquecen los reyes, porque esto que decíamos recién, que a los que le paga tributo la ciudad, el ámbito propio de la burguesía, es al rey. Bien, entonces esta lógica, ¿no?, de poder comprender. Vamos a la cuestión, al toque de gracia, a lo que marca, por qué no poder decirlo, el quiebre definitivo o el comienzo del quiebre definitivo del sistema feudal, es la decadencia y la crisis, sobre todo la crisis del siglo XIV. Esto es fundamental. Ahora bien, vamos en principio a entender, como siempre digo, las causas, los motivos y después las consecuencias, cuál fue el impacto. Vamos con las causas. ¿Por qué la crisis del siglo XIV? Por un lado, existe un agotamiento de las tierras para roturar. Recuerden que habíamos hablado y habíamos mostrado un mapa en el primer video de cómo se expande y cómo se conquistan nuevas tierras para cultivar. Aquí se agotan las tierras, pero además empiezan a ocurrir unas negativas condiciones climáticas que llevan a malas cosechas. En el siglo XIV hay un descenso de temperatura muy profundo, empieza a haber mucho menos cosechas y el crecimiento de la población, recuerden que venía en ascenso, ¿no? Ahora, al haber menos alimento, ocurre lo contrario a lo que explicaba en el primer video. Al haber menos alimento, empiezan a haber más hambrunas, y al haber más hambrunas a la población, al tener más hambre, empiezan también a expandirse las enfermedades. Y dentro del siglo XIV hubo una epidemia terrible, la epidemia de la peste negra o la bubónica, la enfermedad la bubónica, en donde se murió gran parte de la población europea. Aquí elegí dos imágenes, pero tengan en cuenta, ahora voy a ir al gráfico que explicaba lo del descenso demográfico, pero tengan en cuenta esto. La población muere en Europa, casi un tercio de la población europea murió a partir de la expansión de esta peste, que venía de las pulgas, de las ratas. Bien, entonces justamente miren cómo, también explicado lo cortito, pero bueno, al venir barcos de Asia, al restablecerse el intercambio comercial, empiezan también a llegar enfermedades que el continente europeo no estaba preparada, no había anticuerpos para esas enfermedades. Esto va a llevar a un descenso demográfico terrible, como decía recién, volviendo al gráfico, miren cómo, a ver si se ve bien, desde los 70 millones aproximados, claro está, ¿no?, de personas que vivían en 1300, al 1400 desciende a 40, casi la mitad de la población, ¿no? Entonces es un descenso demográfico inmenso el que tiene Europa. Y también, por otro lado, otra causa, por último, para explicar de la crisis del siglo XIV, las guerras. Bien, por ejemplo, dentro de las guerras, una muy importante, muy reconocida, la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia,
Pero no es la única guerra, ¿no? También hay guerras por la cuestión de demarcar el territorio y demás, que las guerras van a llevar, obviamente, y claro está, a un descenso demográfico también. Todo esto colabora con esta crisis. Vamos ahora sí a las consecuencias, al impacto. ¿Cuál fue el impacto de esta crisis? El impacto, las consecuencias de la crisis. Bueno, existe un gran debilitamiento de los señores feudales, tema que ya venía debilitándose, el poder de los señores feudales, pero piensen lo siguiente: si un señor feudal tenía una cantidad determinada de campesinos dentro de su feudo, al morir gran parte, otra parte irse en forma de migración a la ciudad, ¿qué va a llevar? El señor feudal va a estar obligado a aumentar los tributos. Para poder abastecer a su propio caballeros y poder mantener su propia economía, pero este aumento de tributos va a llevar también a muchas rebeliones campesinas que empiezan a luchar y empiezan a rebelarse contra los señores feudales por este aumento de tributos. Recuerden que también venían en crisis el mismo sector campesino por esto que decía de las malas cosechas. También otra gran consecuencia, y ligado con esto, lo que decía, ¿no? Si empieza a perder poder el señor feudal, adivinen quién va a empezar a recuperar el poder. Justamente empieza a ocurrir el proceso de centralización del poder en los reyes. Los reyes empiezan a tener cada vez más poder. Perdón, se me fue. Los reyes empiezan a tener cada vez más poder, empiezan a copiar el poder por este proceso que veníamos hablando. ¿Qué va a ocurrir? ¿Por qué también? Porque al aumentar el poder de los señores feudales, ¿por qué? Por el cobro de tributo a las ciudades. Cuanto más crece la ciudad, cuanto más crece el poder de la burguesía también, empieza a generarse una alianza entre la burguesía y los reyes, en donde los reyes van a empezar a acumular riquezas. No solo los reyes, también la burguesía empieza a acumular riqueza, y esto va a llevar, por fin y por último, al surgimiento de los estados modernos. Surgimiento del Estado moderno. Los reyes, al concentrar el poder, al delimitar sus propias fronteras y al acumular el tributo dentro, ahora sí, de todo el reino, cobrar el tributo, ellos apropiarse de ese tributo y ya no ir en manos de señores feudales, empiezan a generarse los estados modernos y, en definitiva, va a llevar a lo que se lo llama el absolutismo, el poder absoluto del rey, total, sin límites, y se quiebra el sistema feudal. Esto es lo que yo quiero que entiendan. Básicamente es, si habíamos dicho, si el poder del rey es un poder debilitado en la etapa feudal, justamente a partir de la formación de los estados modernos empieza a existir esta concentración del poder que va a terminar llevando al absolutismo. ¿Bien? Entonces, con esto quiero cerrar y que terminen de entender el proceso por el cual se quiebra el feudalismo y se pasa al absolutismo en la etapa moderna. Espero que haya quedado claro. Es un complejo proceso, pero intenté sintetizarlo. Un saludo.